Hoy vamos a tratar temas también interesantes. Con esta vocecita que se carga el doctor Hernández, pero bueno, con eso aún así lo vamos a echar adelante este programa. Y tenemos un invitado de lujo que viene muy ad hoc justamente con lo que está pasando hoy en día a nivel internacional, pero que pues es propio del ser humano, es propio de las actividades humanas y no estamos exentos de alguna manera directa o indirectamente de encontrarnos eventualmente en esta situación. Ya lo platicaremos. Pero quiero dar las gracias a la gente que hace posible este programa, a Lisbeth, a Ete, por supuesto, a Obando, a Jackie, a Iván Lavín, a toda la gente que hace posible el programa de Dando Salud. Recibimos mucha retroalimentación, mi doc, porque nos llaman, nos piden información, ven los temas que estamos tratando, los tratamos, por supuesto, para público en general, con especialistas como tú. Estamos hablando con el doctor Héctor Ledesma. Él es médico urgenciólogo, especialista en urgencias, y por eso quedó muy ad hoc, porque con este asunto de la noticia mediática del submarino y de lo que pudo haber pasado con estas personas que hacen una inmersión, por supuesto, a miles de metros, 3,000 metros, las preguntas que nos hacen a través de las redes sociales es: ¿qué pasa con estas personas? ¿Cómo pueden fallecer eventualmente? ¿Cuáles son las posibilidades médicas? Y una de ellas, pues, es la más fácil y obvia, es la falta de oxígeno. La asfixia, claro, van equipados con un equipo de oxígeno que puede durar horas, quizás hasta días, pero en esas situaciones de extravío y de pérdida, pues tarde o temprano se puede perder el oxígeno. ¿En qué consiste, doctor Ledesma? Héctor, bienvenido a tu programa de Dando Salud. Muchas gracias, muy contento de estar aquí con ustedes, agradecemos la invitación. ¿En qué consiste? Aquí la situación que podemos poder ver aquí con las personas que pasó con lo del submarino, ¿sí? Es una situación mediática, es una situación a nivel internacional, y pues bueno, aquí se presenta daños a la salud importantes. Hay una situación aparte de la hipoxia, es el manejar toda la presión que hay ahí adentro en un vehículo que pues no estaba preparado, siendo sinceros, no estaba preparado para recibir tanta carga de presión, y pues eso generó, aparte del problema de la implosión que se genera, que seguramente fue durante el primer día, y pues eso llevó al deceso que tienen las personas que estuvieron ahí, ¿no? Las implicaciones fisiopatológicas que se presenta de inmersión, caramba, pues va a generar trastornos severos en la circulación, trastornos severos en el sistema nervioso central, se queda desprovisto el cerebro de oxigenación. Para entender un poquito, se piensa que el incremento de la presión a aguas muy profundas es como si tuviéramos encima de nuestro cuerpo aproximadamente 40 barcos, ¿sí? 40 barcos ahí más o menos de la presión que puede ejercer, y pues obviamente todo el compromiso de los órganos, tejidos, piel, músculos, que no van a tolerar, no van a soportar esta presión, y sobre todo pues en un vehículo que no estaba preparado seguramente con todas las necesidades que se tienen a esas presiones. Fíjate que yo veo dos posibilidades, o sea, una que tú dices, como la que tú mencionas, que también es muy viable y creo que es la más factible, la descompostura, digamos, del submarino, que se haya agrietado, perforado, lo que sea, y bueno, finalmente los pacientes pues están sometidos súbitamente a una presión tan alta como la que estás mencionando. y ya el mecanismo de ahogamiento pues es inherente a, ¿no? Sí. ¿Verdad? ¿Qué les pasa a los pacientes ahogados, ¿no? Tenemos dos entidades, hablando de ahogamiento, tenemos una entidad que se llama el casi ahogado o casi ahogamiento, que es un paciente que sufre una inmersión, que sufre una lesión pulmonar, que se inundan sus pulmones con agua, aquellos que están a lo mejor en un río, en una alberca, que no saben nadar, pero que logran ser resucitados, ser rescatados, ser reanimados y que no se presenta la muerte, ¿no? Pero pues ahí
conviene, y hay toda una serie de daños, una serie de problemas neurológicos secundarios a la misma falta de oxigenación que se genera. Y el ahogamiento como tal, pues es lo mismo, ¿no? Se inunda, tenemos un edema pulmonar, secundario ahí a un ingreso abrupto de agua que no debería ser, que normalmente los pulmones se deben de llenar de aire y se llenan de agua. Hay una disminución en cuanto a la oxigenación. Normalmente debería de haber un transporte de oxígeno del exterior hacia el interior. Y en ese caso del ahogamiento, pues no, como está ocupado todo el árbol alveolar, pues con agua, pues no va a haber ese transporte de oxigenación. Del tema de hoy, que estamos hablando de lesiones cerebrales, sabemos que el cerebro no tiene ningún guardadito de oxígeno, ¿no? Es un órgano que depende completamente de la oxigenación continua, y pues al no haber una oxigenación en pocos minutos, pues se van a presentar daños severos, se van a presentar lesiones permanentes, y que si no se restablece la circulación con oxigenación adecuada, pues van a llevar a la muerte de las neuronas, a la muerte cerebral, y posteriormente ya a la disfunción de todo. Quiero entender, según lo que estoy escuchando al doctor Héctor Ledesma, jefe de urgencias, por supuesto, de la Clínica 16 del IMSS, del Seguro Social, muchísima experiencia, nos conocemos desde hace mucho tiempo. Fue mi maestro usted en la terapia intensiva. Gracias, ¿Sí? Oye, doc, mencionabas tú oxigenación. Es básico la oxigenación, ya sea en el mar, sea en una piscina, en un estanque. Los mecanismos de fisiopatológicos, o sea, de afectación al paciente, más o menos son los mismos. Igual con agua salada, igual con agua dulce. El punto clave está ahí en que el paciente le falta oxígeno al cerebro, y de ahí deriva hasta la muerte o muchas secuelas. Así es. Y es muy frecuente, si son lesiones, son sucesos que sí se presentan aquí en nuestra región, sucesos que se presentan en los ríos, sucesos que se presentan en las quintas, en las albercas, en pacientes pediátricos. Hemos visto casos fatídicos de niños que accidentalmente caen en una tina con agua y que presentan este tipo de lesiones. Y pues sí, efectivamente aquí todo es oxígeno, ¿no? El cerebro depende completamente de oxígeno, y disminución por minutos pues tienen consecuencias fatales. Y a lo mejor podemos restablecer en algún momento la circulación, pero las secuelas que dejan sí, son importantes, y que puede conllevar a que el paciente pues no tenga una vida normal, que esté confinado a lo mejor en cama. O sea, son muchas situaciones. Y aquí el tiempo es oro. Inclusive en lesiones de ahogamiento o casi ahogamiento, las acciones que se generen en los primeros minutos son vitales para ver el pronóstico. Si tenemos la posibilidad de saber, a lo mejor en algún momento, maniobras de reanimación cardiopulmonar de forma inmediata, eso podría ayudar a que al paciente le pueda ir un poco mejor. No esperar a que los servicios de emergencia prehospitalarios acudan o lleguen hacia el sitio, ¿no? Aquí lo ideal es de que toda la población supiéramos reanimación cardiopulmonar. Los salvavidas, en fin. Sí, efectivamente, los salvavidas que estén preparados, que estén certificados. Nos ha tocado ver videos de cómo salvavidas en la playa, en situaciones de casi ahogamiento o ahogamiento, hacen en reanimación cardiopulmonar muy efectiva. ¿Sí? Tienen el conocimiento de lo que está pasando, de lo que se requiere, ¿sí? Y pues es importante para el pronóstico del paciente. Aquí ya vemos de que se presentó el problema, tenemos el problema, hubo un ahogamiento, un paciente tuvo una inmersión en agua, ya no tiene una actividad adecuada de su organismo secundario a esto. La identificación y la acción temprana es lo que le puede generar algo de beneficio hacia nuestro paciente. Oye, no sé si te acuerdas, doctor Ledesma, de aquellos pacientes que llegan con nosotros, con ustedes a urgencias y con nosotros a terapia intensiva, del casi ahogamiento, dijiste tú, es decir, el paciente que se estaba ahogando y sobrevivió. De alguna manera escupió el agua, tosió, se marea, vomita, en fin, y sale todo atolondrado, frío del agua o como sea, pero sobrevive el paciente en las primeras horas y regresa o ingresa con ustedes a urgencias, o el primer día de terapia intensiva. Le tomamos una radiografía de tórax y el paciente lo ve y está oxigenando bien las primeras horas, como si no le hubiera pasado nada.
Y sin embargo, a los 48 horas o tercer día se nos empieza a poner mal. ¿Qué pasa? Así es, ahí hay una respuesta inflamatoria por parte de los pulmones. Nosotros lo conocemos como un síndrome de distrés respiratorio en el adulto. Hay un proceso, una cascada inflamatoria severa por la misma lesión que se está presentando por el agente externo que sería el agua. El agua, recuerden que pues nuestro organismo, recuerden que estamos manejando siempre temperaturas entre 36 y 37 grados. Obviamente estar en una alberca, pues estamos con aguas con temperaturas de 25 a 28 grados, es una temperatura menor, y al introducirse en nuestro organismo pues va a generar una respuesta inflamatoria, aparte de que es algo externo, ¿no? Y podemos generar ahí parches de tejido sano que se empieza a inflamar, que se empieza también a llenar de líquidos. Pero se tarda horas. Se tarda horas. Sí. Porque a veces el paciente se quiere ir. Sí, y a veces los damos de alta, sí, ¿no? Sí, pero y el familiar ya me voy, sí, está tan asustado y quiere irse. Posteriormente llegan más complicados, con mayor cuadro de dificultad respiratoria. Vemos la radiografía, vemos un patrón radiográfico en parches feo, en toda la extensión de los dos campos pulmonares. Y a lo mejor al principio clínicamente, a pesar de la radiografía, podemos que el paciente pueda tratar de compensar todo eso y no tiene tanto problema respiratorio. Pasan las horas, pasan a lo mejor otro día y ya tenemos un deterioro franco de la función respiratoria, empiezan a desaturar, empiezan a tener esos parches que mencionamos, impiden que haya una adecuada oxigenación, que se capte el oxígeno de la atmósfera, y pues a nivel de nuestro organismo va a empezar a tener oxigenación baja. Una catástrofe, sumergirse a altas profundidades sin entrenamiento, sin capacitación, y bueno, estamos viendo todo lo que está pasando en estas, digamos, situaciones mediáticas del submarino. Espero que eso haya contestado parcialmente su respuesta, su pregunta. Hay otro fenómeno que tiene que ver con lo que te invitamos para platicar, que es la embolia. Estos buzos que hacen inversión de 30 metros, 40, 50, y que al subir a la superficie hay un cambio de presiones y generan justamente una embolia. Pero no es la embolia la tradicional del gordito, del hipertenso, de un coágulo. Es una embolia de aire. De aire. ¿Cómo está ese asunto? ¿Cómo se forma aire? Nosotros dependemos de la atmósfera, ¿no? Inclusive en diferentes ciudades manejamos una altitud diferente. La Ciudad de México, el Estado de México son de las partes más altas en todo el país. Y esto, a un poquito de ejemplo, nosotros estamos no tan altos como ellos, ni a la mitad ni a nivel del mar. Entonces, esto es para entender un poco, cuando vamos a la Ciudad de México, ciudades que tienen una altura muy elevada, nos cansamos con facilidad, porque nuestro organismo, nuestros pulmones, nuestro corazón, no están adaptados a esa presión en que estamos. Tendríamos que tardar en aclimatarnos, en adaptarnos para poder estar bien. Posteriormente, si alguien ha tenido la oportunidad de ir a la Ciudad de México, se cansa fácilmente, está taquicárdico, empieza a sudar un poquito más, por lo mismo, por la situación del cambio de la altitud, del cambio de la presión atmosférica. Y a nivel del mar, pues como dicen, pues la vida es más sabrosa, está más tranquilo, no hay tanto problema, no te cansas nada, porque estamos a una presión de cero ahí a nivel del mar, ¿no? Nosotros estamos aproximadamente como en 900 metros por encima del nivel del mar. Y lo que pasa, estamos adaptados para que sean presiones positivas las que manejan nuestro organismo, nuestro corazón, nuestros pulmones. Y cuando hay inmersiones, pues obviamente el organismo no está hecho para andar debajo del agua, ¿no? Y hay gente, que los buzos, hay gente profesional, que así se dicen, que inclusive sin equipo de oxígeno, intentan romper récords para ver qué tantos metros pueden estar hacia abajo, no pueden bucear o sumergirse. El problema aquí es que cuando ya estamos a una presión por debajo del mar, obviamente hay una presión negativa, y cuando cambia, el organismo hace todo lo posible por adaptarse, y cuando cambia nuevamente, cuando regresa, sí, efectivamente, y se genera ahí que moléculas de aire como tal empiezan a generarse en el organismo, y esas moléculas de aire pues no son nada buenas para él. Normalmente en los vasos sanguíneos corre sangre, corre líquido,
sangre compuesta de agua, plasma, componentes celulares, pero siempre está continuo el flujo está continuo, el flujo de líquido, ¿no? Al haber cambios de presión se generan burbujas de aire dentro de los vasos sanguíneos, y esas burbujas de aire pues también pueden llegar a ocluir vasos importantes como en los pulmones, vasos importantes como en el cerebro, ¿sí? Y se pueden generar repercusiones circulatorias severas que pueden llevar inclusive a la muerte del paciente. Sí, que clásicamente, digo, el fenómeno clínico de embolia clásica o la embolia gaseosa o aérea, prácticamente se comportan muy similar, ¿verdad? Sí. Pero el mecanismo es distinto. Sí. El mecanismo es distinto. Aquí, cuando el buzo va subiendo y lo hace muy rápido, sin las pausas que debe de hacerse 5 minutos a los 3 metros, a los 5 metros, en fin, ellos tienen sus técnicas de ascenso. Si lo hacen muy rápido, se pueden explotar literalmente los pulmones. Así es un aire, el barotrauma famoso. Sí, el cambio de presiones se puede generar que inclusive los dos pulmones colapsen, se truenen. Y parte de ese aire va hacia la sangre, donde no debe de estar. Así es. O sea, los vasos sanguíneos contienen pura sangre, no debe de haber aire en la circulación sanguínea. Y eso es lo que se conoce como embolia gaseosa o embolia aérea, que también, por supuesto, provoca muertes y en algunas ocasiones secuela. Estamos platicando con el doctor Héctor Ledesma. ¿Me decías algo? Sí, la plática de ahorita estamos teniendo para contestación de la pregunta de tu público. Ayer precisamente estaba leyendo, aparte de esto, situaciones en las cuales la gente... se ha hecho inmersiones a profundidad, inclusive James Cameron. ¿Ah, sí? Sí, James Cameron hizo un descenso en un aparato. Él tiene que ver algo con el cine y toda la cosa. Sí, es el director de la película de Titanic. Precisamente él hizo un recorrido cerca de así como intentaban hacer las personas, pero obviamente pues, con esto yo creo que le van a quedar más más especial y profesional, y pudo llegar hasta esas áreas. Son muchos factores impredecibles bajo el mar y la máquina, el aporte de oxígeno, en fin, la salud previa de los mismos habitantes, de los mismos tripulantes. Claro. Inclusive hay animales que, por ejemplo, las ballenas no llegan hasta tan bajas profundidades porque también tienen repercusiones. O sea, si un animal marino no está capacitado su organismo para ciertas profundidades, pues imagínense nosotros. O sea, aquí lo gráfico es que no se requiere el mar, pues. O sea, como tú decías, basta con una sequía, con un estanque. O sea, el mecanismo es más o menos el mismo, la piscina, la alberca de las quintas, etcétera. Y en donde en un abrir y cerrar de ojos el paciente o el niño, es más en niños, yo creo, ¿no? Sí, sobre todo de 4 años, supongo. Es muy frecuente que los pacientitos, los pequeños que no saben nadar, y esto pasa en un segundo, en un pequeño descuido, y se generan ese tipo de accidentes, ¿no? Y pues obviamente tienen, en algún momento, en algunas situaciones los pequeños tienen mayor resistencia que los adultos, pero pues bueno, va a depender mucho del tiempo que hayan estado en la inmersión, que hayan estado ahogados. Va a depender mucho el pronóstico de esto. Listo. Regresamos de nuevo con el doctor Héctor Ledesma, urgenciólogo de la Clínica 16. Estamos abordando el tema de embolia cerebral. Vamos a ir a un corte. Nos aguanta este cortecito, porque ahora sí vamos a entrar a lo que seguramente le fascina al doctor Ledesma, es el tratamiento, la prevención. Vamos a hablar un poquito, pero ¿cómo se trata el paciente que está sufriendo, evolucionando una embolia cerebral desde casa hasta que llega a urgencias? Regresamos en La Voz de la Salud. Estamos regresando justamente, lo que pasa es que nos distraímos un poquito con el día, con el doctor, porque estamos platicando de un tema que tiene que ver con el equipamiento de las salas de urgencias y de terapia intensiva y cómo se tratan estos pacientes, no solamente de embolia cerebral, sino todos, ¿verdad? Pero ahorita nos vas a comentar algo al respecto, por supuesto. Una de las enfermedades más comunes es sin duda la embolia cerebral. Toda la gente le tenemos miedo por las secuelas. Si no te mueres, vas a quedar mal. Si ya quisieras morir. Porque si no, pues ahí no vas a poder hablar, no puedes escribir, no puedes caminar, no puedes pensar bien, hablar de forma como antes.
Y a veces los pacientes no están tan grandes, son pacientes más o menos jóvenes. En este fenómeno de la embolia cerebral, ¿cómo es la recomendación desde el punto de vista de un urgenciólogo como tú? ¿Qué es lo que debe hacer? O sea, ¿cómo sospechar primero que el paciente está sufriendo una embolia cerebral en su casa? Sí. La embolia cerebral, como tal, pertenece a uno de los grupos que se le conoce como enfermedad vascular cerebral. Es más frecuente la embolia. El otro tipo es la hemorragia, el derrame, como se le conoce comúnmente, el derrame cerebral. Y la embolia cerebral, pues tiene una aparición súbita, abrupta. Es importante aquí la difusión hacia toda la población, por lo mismo que comenta. Es la enfermedad es la primera que causa a nivel mundial discapacidad, la embolia cerebral, y es algo que es una enfermedad tiempo dependiente, que mientras más rápido llegue un paciente a un servicio de urgencias va a ser mayor la posibilidad de poder generar algún tratamiento y que quede con las menores secuelas que se presentan, ¿no? Y es por eso que la difusión hacia toda la población, en el reconocimiento temprano de los signos o de los síntomas que se vayan presentando, es muy importante. ¿Por qué? Hemos estado viendo que efectivamente puede haber existido un fenómeno que el COVID generó, que en personas más jóvenes se han estado presentando cuadros de enfermedades cardiovasculares, llámese embolia, hemorragias cerebrales, inclusive infartos agudos de miocardio. Es más frecuente verlo en personas jóvenes. Antes, arriba de los 50 años, cada 5 años que se cumplían, incrementaba a un cierto porcentaje la posibilidad de presentar alguna embolia cerebral. En la actualidad, pues, ahí tenemos pacientes que de 38, 40 años ya presentan oclusiones, obstrucciones de la circulación, y eso, pues bueno, mientras más jóvenes pueden quedar, a lo que pudiera pensar uno que más jóvenes le va a ir mejor, pues no, aquí es un poquito al contrario, a más jóvenes le va un poco peor en cuanto a su pronóstico que se tiene, ¿no? Entonces la importancia es saber que es una enfermedad que obviamente va a depender de factores de riesgo, todos los factores que ya conocemos: hipertensión, diabetes, tabaquismo, la obesidad, el sedentarismo. Todo eso va a conllevar a que tengamos una mayor proporción de presentarlo, ¿no? Las estadísticas actuales dan miedo, ¿sí? ¿Por qué? Porque 1 de cada 4 personas puede llegar a tener una embolia cerebral. O sea, independientemente si eres diabético, hipertenso, obviamente eso genera más, pero en la actualidad la estadística es que 1 de cada 4 puede presentar una embolia en algún adulto. O sea, estamos hablando que de los que estamos aquí, a lo mejor a uno nos toca. Ya no me gustó eso. No, ya no, efectivamente. O sea, cuando hablamos de embolia es que se tapa. Que se tapa. Hablando un poquito más técnico, nosotros tenemos en estos tipos de pacientes se presenta un pequeño coágulo que se formó a lo mejor en alguna otra parte de la circulación, va navegando y va a ocluir exactamente a una arteria, dependiendo del calibre que se vaya presentando, y de ahí esa obstrucción de esa arteria va a generar que no le llegue suficiente oxigenación a una parte del cerebro. El cerebro es como un mapa, como los mapas de la República Mexicana, ¿no? Mapas, y cada mapa, cada estado, cada localización tiene una actividad específica en nuestro organismo. Tenemos 2 tipos de circulaciones: una circulación anterior, que es la carótida, que es la principal, que irriga hacia el cerebro, que le da oxigenación y sangre al cerebro, y por fortuna es donde más se presentan este tipo de obstrucciones. ¿Y por qué por fortuna? Porque son las que nos va a dar clásicamente los cuadros de embolia. La circulación posterior van a dar datos muy inespecíficos y a veces no vamos a poder. Oye, el clásico cuadro de desviación de la boca, efectivamente, parálisis de la mano, y que no pueden hablar. De hecho, esto en la difusión prehospitalaria, en la difusión inclusive a la población, que deberíamos de pegarle un poquito a la educación en salud en secundaria, preparatoria, para reconocer algunos de los síntomas clásicos. Una de las escalas es la escala de Cincinnati. Hay múltiples escalas, ¿no? La escala de Cincinnati nos habla acerca de que si un paciente presenta un ictus o una embolia, le pedimos al paciente que sonría, y vamos a ver que una mitad de su sonrisa va a estar desviada, va a estar caída, va a estar colgada.
se le pide al paciente que diga su nombre o una frase continua larga para ver qué tanta posibilidad tiene de habla fluida. Si vemos que no está hablando correctamente, se considera como un dato de sospecha. Y se le pide al paciente que cierre los ojos, que extienda sus brazos hacia el frente, ¿sí? Para ver si alguno de los brazos empieza a caer por disminución de la fuerza. Le pedimos al paciente que cierre los ojos porque si los deja abiertos, pues va a tratar de compensar, va a tratar de subirlo. Y si tenemos uno de estos tres síntomas, de estos tres signos, vamos a tener un 77% de posibilidad de que sea un accidente vascular cerebral. Si tenemos los tres, casi nos acercamos al 100%. Ahí hay que ir inmediatamente. Inmediatamente. Urgencias. Sí, hay que ir. Permítame que te interrumpa porque tiene Sí, que ver con efectivamente. No cualquier urgencia. Así es. O sea, yo te lo pregunto a ti específicamente porque tú eres jefe de la terapia intensiva, de jefe de urgencias, y hay una responsabilidad profesional muy fuerte. ¿Qué debe de tener una sala de urgencias de cualquier hospital público o privado para dar el ancho para atender a un paciente que está sufriendo una embolia cerebral? En un poquito de contexto para platicar de esto, se necesita conocer que a nivel mundial existe una sistematización de las enfermedades más importantes y que nos llegan más. Tendríamos que ser expertos en todas las enfermedades que nos llegan más, y por obvio las enfermedades catastróficas cardiocirculatorias como el infarto, como el accidente vascular cerebral, como el trauma, pacientes con politrauma. Nosotros sistematizamos todas estas entidades que son más frecuentes y lo hacemos de una forma para que todo esto, en forma de códigos, nosotros le llamamos códigos aquí en nuestro país, para que ya con la sistematización de las actividades de todo, al paciente le va mucho mejor. Todos actuamos en un tiempo. ¿Hay un código para embolia cerebral? Hay un código para embolia, se llama código cerebro a nivel institucional. En otras hay código ictus. Para el infarto es el código infarto. Entonces nosotros ya tenemos las actividades previamente ya establecidas, tenemos los objetivos necesarios, pero aquí la situación es de que debemos de tener todo lo disponible para la atención de este tipo de códigos. ¿Qué se requiere? Se requiere en el caso de embolia. En el caso de embolia, vamos a requerir un cubículo especial con un monitor de constantes vitales y cardíaco. Necesitamos un electrocardiograma, necesitamos la disponibilidad de un tomógrafo con un técnico radiólogo y médicos especialistas que puedan ser urgenciólogos, internistas, neurólogos o intensivistas, que sean capaces de admitir o recibir al paciente, de identificar el cuadro clínico y sobre todo de la visualización de una tomografía, ¿sí? Para ver y descartar que sea una embolia que tenga criterios para un tratamiento, ¿no? Fíjate que siempre que pienso en lo que me estás diciendo, me viene a la mente una idea, así como de esas nubecitas, y que sepa intubar. Claro, sí, claro. Todo servicio de urgencia debería tener personal certificado. La certificación no nos da la garantía de una atención excelente, ¿no? Pero nos puede favorecer un poco a saber de que el profesional de la salud que está certificado sí es capaz de poder brindar una atención de calidad y que tiene las habilidades, conocimientos y destrezas necesarios para la atención directa de un paciente grave, ¿no? En urgencias no sabemos qué pueda pasar por la puerta. Sí, pienso en el paciente que va más o menos despierto de una embolia cerebral hasta y un que paciente que termina en coma y hay que exactamente. Sí, exactamente, y debemos de tener salas equipadas con todo lo que conlleva lo que menciona, ¿no? Si es un paciente que probablemente se puede intubar, tener los medicamentos, el equipamiento, tu laringoscopio, tus tubos, el personal capacitado de enfermería para acceder a un acceso venoso. O sea, es todo, no es nada más hablar de un servicio de urgencias de calidad, no es nada más un elefante blanco, no es tener una sala bonita, pintada, con la cama bien tendida, sino que todo lo que conlleva al personal de salud que sepa utilizar todas esas herramientas que le están dando para beneficio del paciente. Ustedes sistematizan el cuadro de infarto para proteger el cerebro y para que el paciente le vaya mejor. Sí, así es. Cerebral.
¿Lo tratan con medicamentos, con cirugía? No sé. Sí, aquí es importante la prevención primaria, obviamente, para que no se pueda presentar, ¿no? De hecho, hay escalas, hay aplicaciones inclusive en las que uno puede predecir qué tanta posibilidad tiene de presentar una embolia a lo largo de su vida. Eso va a depender, pues, ya si eres diabético, si eres cada 4 es un chorro. Sí, efectivamente. Y ya con eso, acá tengo un 40% de presentar una embolia en cualquier parte de mi vida, pues le controlo, ¿no? Uno de los factores de riesgo que más impacta, el principal es la hipertensión, ¿no? Pero el dejar de fumar tiene un impacto positivo muy elevado. De hecho, es más alto que el control adecuado de la diabetes y la hipertensión para que no vuelva a presentar o para que no presente un cuadro de embolia. Entonces, si fuma uno, con el hecho de dejarlo ya disminuye la probabilidad de forma importante. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros en la sala de urgencias? Es una enfermedad tiempo dependiente. Sabemos de que tenemos una ventana neurológica, nosotros le llamamos, para poder dar un medicamento especial que es para disolver ese coágulo. Lo ideal es que los pacientes lleguen en menos de 3 horas de la aparición de los síntomas. En algunos casos podemos extender esta ventana hasta 4 horas y media, pero lo ideal es de que sea en 3 horas. Si nuestro paciente llega en 3 horas, debemos de hacer nosotros una carrera contra el tiempo en el servicio de urgencias, y en menos de 1 hora el paciente ya debió haber sido evaluado, se le debieron haber checado sus signos vitales, sus laboratorios, su electrocardiograma, una evaluación neurológica para ver si realmente se trata de un posible embolia. Se le tiene que ya haber pasado a tomografía, la revisión de la tomografía, y en menos de 1 hora, si el paciente es candidato, nosotros le podemos administrar el medicamento y tenemos que ya ahora vigilar que el paciente no haga alguna complicación, estar vigilando cómo va su recuperación y ver qué tan efectivo fue el procedimiento. En esa sistematización, pues ya tenemos por tiempos de que en menos de 25 minutos el paciente tiene que estar en tomografía. A los 45 minutos ya debíamos haber revisado la tomografía y determinar, primero importante, que no sea hemorragia y que tenga criterios para poder generar el tratamiento. Si el paciente llega después de 4 horas y media, todavía tenemos una oportunidad, pero ya no depende tanto de la evaluación médica, sino de el estado en el que se presenta el paciente. Si el paciente ya se le ve un infarto bien establecido en la tomografía, pues desgraciadamente ya no hay alguna situación que ofrecerle en cuanto a tratamiento. Fíjate, doctor Ledesma, un médico urgenciólogo en nuestra región, me llamó la atención lo que dijiste tú, de que en 1 hora se puede solucionar todo, con unos pits de Fórmula 1, ¿no? Claro, en tiempo. Y mencionaste médicos de urgencias, personal de enfermería y luego también radiólogos que interpreten la tomografía. Es decir, estoy entendiendo que ese personal tendría que estar ahí las 24 horas. Así es, porque a pesar de que o sea, una sala de urgencias sin urgenciólogo no es sala de urgencias. Definitivamente eso, como urgenciólogo, es un orgullo, porque pues ya inclusive había muchos hospitales no institucionales públicos que tienen servicios de urgencias, pero lo tienen a lo mejor con alguna otra especialidad, y ahora por normativa ya a fuercita ya tiene que haber un médico urgenciólogo o una plantilla de médicos urgenciólogos atendiendo los servicios de urgencias para todo esto. Es una enfermedad clásicamente de neurólogos, pero sabemos que neurología es una de las especialidades que ahorita tenemos de faltantes, o hay una muy poca hay poca cantidad de médicos neurólogos. ¿Qué es lo que se hace entonces? Pues, ¿quién recibe a los pacientes en urgencias? Los urgenciólogos, ¿sí? Entonces, por eso todos los códigos o sistematizaciones que hay ahorita internacionales, como el código cerebro, código infarto, código trauma, ¿a qué se da la capacitación o qué se trata de fortalecer? Sobre todo la capacitación del médico urgenciólogo, porque a final de cuentas ellos son los que reciben, ellos son los que deciden y ellos son los que tratan. ¿Es pesada la especialidad de urgencias? Sí, es complicada, sí, es pesada en algunos casos. En algunos hospitales, los hospitales públicos de aquí de nuestra región, pues obviamente tienen mucha derecho a audiencia, mucha población, tanto hospitales de institución como el ISSSTE, como el Seguro Social, instituciones como la Secretaría de Salud también tenemos muy pocos hospitales aquí en nuestra región, hablando aquí en nuestra región, y sobre todo siempre me agrada esto, comentarle a los alumnos de la facultad que la medicina de urgencias
es muy bonita y Es fascinante. que tenemos la fortuna. Cuando uno ve los libros de urgencia Sí. y los temas, Sí, sí, sí. Y esto tenemos, del ahogamiento, el paciente quemado, paciente politraumatizado, claro, todo es pura adrenalina. tenemos la fortuna de robarle a todas las especiales lo más bonito que es la situación emergente de Sí. todas las enfermedades, de Sí, todas sí. las especialidades, nos las quedamos nosotros. ¿Sí? Y por eso la capacitación de estas áreas tiene que ser siempre de forma continua, actualizada y sobre todo centrado en el paciente. Y ahorita hay un flujo enorme de información en las redes sociales, artículos médicos que salen a diestra y siniestra, y el médico tiene que ser muy, muy capaz en discernir esta información, saber qué es la información que le puede dar beneficio, ¿no?, a nuestra población y aplicarla. Tú mencionaste, retornando al tema de la embolia, que era cuestión de tiempo y de calidad de atención y de una urgencia equipada, muchos factores, ¿no? Sí. Médicos, por supuesto, preparados, tomógrafos. ¿Les va bien a los pacientes con embolia cerebral? Aquí es una situación, nosotros lo manejamos por tercios. Un tercio de los pacientes puede llegar a morir. Un tercio de los pacientes que reciben tratamiento van a quedar con algún grado de discapacidad moderado, y otro tercio de los pacientes le puede ir bien. Y esto de que le pueda ir bien o no es en base al tiempo en el que acudan al servicio. O sea, de urgencias. que el paciente salga despierto, caminando, como Sí, antes. sí, hemos tenido Sí, muchísimos requiere casos. rehabilitación Así es. física. De hecho, todos los pacientes deberían de tener rehabilitación. Ok. Sí, pero aquí es muy importante. Vivimos en una sociedad donde todavía no hay una cultura en salud de forma importante. Hay gente, esto se presenta más en personas mayores, que dicen, al rato se me pasa, no quiero molestar a mi familia, no muevo la parte, pero no quiero hablarles porque sé que trabajan mis hijos, o sea, no quiero dar lata. Entonces eso nos retrasa un poquito, o de que me voy a untar una pomadita para que se me quite, o me voy a tomar pastillitas. Entonces aquí lo ideal es que lleguen a tiempo al servicio de urgencias, y tenemos una primicia que es el paciente correcto, con la enfermedad correcta, en el hospital correcto. Si tenemos un paciente que, pues bueno, por prontitud, cercanía o por creencias acuden a una unidad de atención médica que no tiene los recursos necesarios, entonces lo único que va a hacer es hacer perder tiempo, porque vamos a esperar a que se traslade a otra unidad que pueda llegar a tener un tomógrafo en este caso, ¿no? Entonces aquí, mientras más pronto lleguen los pacientes, mientras más tengamos las oportunidades diagnósticas y terapéuticas, obviamente el éxito del tratamiento va a ser mayor. ¿Sí? Tenemos nosotros, después de que administramos un medicamento, tenemos inclusive hasta 48 o 72 horas que tiene que estar en vigilancia para ver qué tanto pudo mejorar nuestro paciente, y recordando de que una vez presentado una embolia, tenemos hasta 3 meses para saber cuáles van a ser las condiciones. 3 meses en los cuales el cerebro se va a desinflamar, todas las lesiones que se presentaron se van a mitigar, y en 3 meses vamos a saber ahora sí qué tanta secuela puede tener, ¿no? Por eso es importante la rehabilitación temprana. Ya lo platicamos, es la principal causa de discapacidad en el mundo, pero vamos a ver de qué tipo de discapacidad. A lo mejor es un paciente que queda completamente postrado, un paciente que a lo mejor no se atendió lo más pronto posible y que probablemente no vaya a poder ni bañarse en solo, ni cambiarse en solo, a lo mejor ni alimentarse en solo, ¿sí? Y aquí pues va a depender de muchos factores, ¿no? Fíjate que yo he visto pacientes que no tanto es la discapacidad motora, de movilidad, etcétera, pero sí les cambia la personalidad, ¿no? Claro, ¿no? Se vuelven, el ateo se hace religioso, fanático religioso, y el fanático religioso se hace un desorden, divorcios, cambios de ciudad, renuncia al trabajo, les cambia un poquito la personalidad, no a todos, y algunos con más o menos, pero a veces haciendo estudios así un poquito más profundos, parece ser que también se puede afectar. Sí, se considera una enfermedad catastrófica a final de cuentas, porque te influye todo el cambio de vida. Si es una persona productiva, deja de trabajar. Si es una persona que a lo mejor tiene un núcleo familiar, una persona va a dejar de trabajar porque lo va a atender, y obviamente es la principal causa de demencia, ¿sí? Esta enfermedad. Y pues bueno, aquí la situación es que sí cambia la vida, ¿sí?
pacientes que a lo mejor tienen un EBC mínimo, pero lo único que les afectó fue el habla, ¿sí? Pero pasa que son maestros. Sí, su profesión. Sí, su profesión. O a lo mejor nada más la única secuela que dejó fue que no puede mover bien el brazo derecho y es mecánico. ¿Sí? Entonces ya es una enfermedad que cambia completamente el panorama, no solo para el paciente. ¿Hay posibilidades de que se repita la embolia cerebral? Sí, existe un porcentaje, inclusive puede llegar hasta un 20% de que puedan volver a presentar un ictus, pero para eso el control de las enfermedades de base, diabetes, hipertensión, cambios de estilo de vida, disminuye mucho que se vuelva a presentar. No dijiste tratamiento quirúrgico. No, tratamiento quirúrgico, en ciertos casos, cuando la trombolisis o la administración de medicamento no es efectiva, se puede llegar a pasar a un procedimiento que se llama trombectomía, que es mediante cateterismo tratar de jalar. Tratar de recanalizar. Así es. Estuvimos hablando con mi amigo, el doctor Héctor Ledesma. Me da mucho gusto, doctor, que esté. Hombre, gusto para mí, gusto saludarnos, nos topamos aquí. Me emociona verte platicar y me emociona pues todo lo que vivimos en terapia intensiva. Claro que sí. Mira, me pongo chiquito de la emoción. De batallas vividas, algunas ganadas y otras perdidas, pero al fin batallas, ¿no? Matas ganadas. Sí, sí, claro que sí. Gracias, Héctor, muchas por gracias estar con nosotros. Muchas gracias, ¿Tienes algún consultorio o estás trabajando en el hospital? Estamos ahorita trabajando ahí en el hospital, en la Facultad de Medicina. ¿En la Facultad de Medicina estás dando clases? Así ¿Ya quedas clases? Urgencias, ya afortunadamente. Urgencias, la pasión de los médicos, de las series televisivas, ¿no? Así es. De urgencias ha jalado mucha gente. Es una Siempre especialidad urgencias. sumamente bonita. Si usted quiere hacer medicina, se le recomiendo. Urgencias es fascinante. Nos vemos el próximo sábado en Heraldo Salud, la voz de la salud. Hasta luego.